Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos con Marco Arana, coordinador de la Dirección Política Nacional de Tierra y Libertad, con quien vamos a conversar sobre diferentes aspectos de la coyuntura política. Y bueno, la primera pregunta, Marco, es: ¿ganó o perdió la izquierda en las elecciones del 5 de octubre? ¿Cuál es tu balance? Bueno, en general los partidos políticos nacionales han sufrido un serio revés en sus campañas electorales a nivel nacional, y en el caso de la izquierda es evidente que en Lima se ha sufrido una total, rotunda, digamos, derrota electoral, y en los espacios donde se buscó participar como Frente Amplio en las regiones, con, digamos, lecturas diferenciadas, como el caso de una altísima votación de Óscar Moyohuanca en Espinar y Chumbivilcas, pero sin lograr una representación adecuada en toda la región, claro. Es también, digamos, un revés electoral, con excepción de lo que ha pasado en Cajamarca región, donde un esfuerzo unitario y elementos políticos y sociales que unificaron el voto electoral frente al rechazo de las promesas incumplidas de Humala, los abusos que ocurren con la minería, le dieron a Cajamarca región una victoria electoral bajo la nomenclatura del MAS, ¿no? Ahora, el triunfo de Santos, hay quienes en Lima dicen que la culpa la tiene el gobierno por haberlo metido preso, digamos, eso, ciertos analistas dicen eso, ¿no? Hay otras lecturas que dicen Santos no hizo un buen gobierno, pero como asumió la representación o el liderazgo en el conflicto de Conga, eso es lo que el electorado por esa razón el electorado le ha dado el voto. ¿Cuál es tu interpretación? Tú has sido crítico además de algunos aspectos de la gestión de Gregorio Santos, pero has participado respaldándolo en la campaña. Sí, en realidad lo que estaba en juego en Cajamarca era la posibilidad de que el gobierno impusiera su determinación de sacar adelante el proyecto Conga, desconociendo los intentos y los esfuerzos que se hicieron del gobierno regional para generar un plan de ordenamiento territorial, rechazando los pedidos de la población de que Cajamarca no fuera solo vista como una economía minera, sino más bien como una economía que tenía que dar oportunidades al grueso de la población que vive de actividades agropecuarias, el 68% de la población, y que además identificaba claramente que una de las autoridades y de los actores protagónicos que se habían alineado y habían estado respondiendo a este clamor de la población de Cajamarca, que es simplificado y manipulado decir que es una oposición sin más a toda inversión, como se ha querido pintar, o es un rechazo total a toda actividad minera. Bueno, en Lima se dice que ya la minería se acabó para siempre en Cajamarca. Sí, pues es parte del discurso demagógico para intentar decir, hoy día el taxista me decía, bueno, la respuesta del gobierno frente a Cajamarca debe ser quitarle todo presupuesto, ¿no? Bueno, para eso, que sientan lo que es estar sin inversiones, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Carlos Adriancén, si no me equivoco, sí, en alguna columna. Roberto Abusada quiere que se cierren los gobiernos regionales. Claro, ¿no? Y usar además el tema como una confrontación entre el gobierno central y los gobiernos regionales para dar marcha atrás en la política de descentralización. Sin entender, por ejemplo, que creo que es lo más significativo, ¿no? Lo más significativo de ese proceso, de los resultados de ese proceso electoral es Cajamarca ha buscado una solución por vía democrática, por un lado frente al tema del derecho de las regiones a elegir sus gobernantes, pero por otro lado frente a ese no a la imposición de la política centralista y a los abusos y a los impactos ambientales que tiene la actividad minera, y la respuesta es sí. Entonces, lo lógico aquí, y han sido pocos analistas los que han venido a decir eso, pero lo lógico sería sentarse a escuchar qué es lo que realmente preocupa a la población, cómo salir para adelante en términos de las inversiones y de resolver los problemas que la minería ha causado,
y saber además que es legítimo que una población sienta preocupada su futuro y su derecho al agua y a la tierra porque le quieren imponer una actividad económica caótica en todo su territorio, ¿no? Ahora, ¿tú ves alguna disposición o ha habido alguna señal, no sé si tú lo sabes, del gobierno nacional a dialogar con el gobierno regional, que bueno, lo asumirá hasta el momento lo que se sabe es que lo asumirá Porfirio Medina, ¿no? ¿Tú crees que hay posibilidad de diálogo o ya habrá que dialogar con el próximo gobierno dentro de un año y medio? A mi modo de ver, el tema de Conga está fuera de todo debate, discusión y diálogo en O sea, Cajamarca. eso se acabó, digamos, ya Exacto. el proyecto está sepultado. El proyecto está sepultado para el entendimiento de Cajamarca y está sepultado además, en este caso, por una suerte de referéndum que se ha sido expresado en las elecciones últimas. Y lo mejor sería que, bueno, la empresa comprenda que hizo malas cosas y que está cosechando sus malas prácticas, sus malas relaciones con la población, la falta de controles ambientales suficientes sobre sus operaciones. Y lo mejor sería entonces que comencemos a mirar qué pasa con las otras actividades mineras, cómo el tema del cierre de Yanacocha y los derechos de sus trabajadores se cautelan, cómo los dineros que comenzaron ya a ser recortados, porque el canon venía cayendo. Claro, eso te quería preguntar, o sea, va a haber menos canon. Así es. Y entonces, ¿qué puede hacer este gobierno regional que comienza con menos canon y sin una interlocución con el gobierno nacional? Entiendo que la lectura que están haciendo desde el MEF y desde Lima es que asfixiarían con eso al gobierno regional, pero es una pésima lectura y un pésimo entendimiento, porque lo que van a hacer es exacerbar el rechazo ciudadano masivo al gobierno central. Y lo que puede ocurrir es que una región que generalmente se ha caracterizado por un manejo y una respuesta, digamos, pacífica en general, sin altos costos sociales, excepto lo de Conga, para procesar sus conflictos, se convierta, visto además la respuesta brutal con la que está actuando la policía en las calles, se convierte en una zona de confrontación más violenta. Y la verdad es que hay señales que indicarían que tanto desde el gobierno como desde la empresa podrían apostar por ese esquema. Acabaron de construir el año pasado el campamento policial en la Quinua para 300 policías de la DINOES y han anunciado otro campamento policial en estos meses. O sea, el mensaje del gobierno y de la empresa es: el proyecto avanza, despacito pero avanza, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y con ¿no? control policial y con, digamos, y con un nivel de ataque y descrédito mediático, esto va a funcionar. Y la verdad es que no están entendiendo, eso falló ahorita en el proceso electoral. Ahora, Marco, quiero hablar contigo de otros escenarios, ¿no? Tú has mencionado Lima. Lima es la ciudad más importante del Perú, fue gobernada por Susana Villarán, ¿no? Y tú mismo has dicho que, bueno, acá había una derrota significativa. ¿Es posible que en Lima pueda, de acá a las elecciones, reconstituirse, volverse a formar algún tipo de alianza entre actores que se les ha visto bastante distanciados en este proceso electoral? Y tú has sido bien duro con Susana en algunas declaraciones. Sí, yo creo que si estos procesos unitarios se entienden como procesos alrededor de una propuesta de desarrollo y de una visión de país, o en este caso del desarrollo de Lima, en el que haya como un acuerdo. Y yo siento que ahí no hay grandes diferencias. O sea, por ejemplo, Tierra y Libertad, sectores del Frente Amplio y de las izquierdas, nos sentimos identificados y creemos en la necesidad de la reforma de transporte, se puede mejorar, etcétera, pero era necesario. O el tema, por ejemplo, de recuperación de espacios públicos, etcétera. Yo creo que ahí hay temas que juntan a todas estas fuerzas políticas frente al otro modelo de desarrollo, que es llenar de cemento la ciudad, que es privatizar los servicios públicos, que es centralizar y seguir creciendo sin fin con especulación inmobiliaria. O sea, todo aquello que ya las grandes ciudades del mundo saben que es lo que no hay que hacer, se sigue haciendo aquí. Entonces, me parece que desde las izquierdas y desde estas posturas
políticas democráticas en favor de la seguridad de los ciudadanos, de seguridad ambiental, de espacios públicos, hay perfectamente posibilidades para unirse. El problema no es ese, en mi modo de ver. El problema tiene... O sea, ¿tú crees que en términos de agenda no hay una gran discrepancia? En el caso de Lima Urbana, no. En el caso del país, sí, ¿no? Hay diferencias con algunas de estas fuerzas políticas, por ejemplo, sobre... ¿Cuáles serían? Por ejemplo, algunas de las diferencias tienen que ver con el modelo económico, ¿no? Y a nivel de modelo económico, por ejemplo, algunas fuerzas políticas que además venimos desde el ecologismo político, pensamos que es muy importante priorizar el tema de la sostenibilidad ambiental con el tema de la redistribución de la renta y la diversificación económica. Y hay otros que consideran que la pieza clave de ese proceso es intensificar las industrias extractivas. Ahora, ¿te estás refiriendo a Ciudadanos por el Cambio? Ciudadanos por el Cambio, dentro de la misma fuerza social, ¿no? O sea, hay esta apuesta de que la naturaleza puede ser más presionada y que lo que pueden haber son mecanismos de regulación más o menos eficientes. Nosotros, en cambio, consideramos que hay algunas actividades económicas que deben ser excluidas de determinados espacios y que el tema no es solamente técnico, que el tema es también social y ambiental. Y por tanto, no solo se necesita la viabilidad técnica o financiera, se necesita además la viabilidad social y por otro lado se necesita una visión de desarrollo con sostenibilidad en los largos plazos. Y ahí tenemos diferencias que a mi modo de ver tampoco son insolubles, pero depende pues del calor que uno le pone al debate. A veces temas que podrían merecer un mejor debate ahora, se convierten en temas irreconciliables. Parece que a veces en nombre de la unidad también los debates se dejan de lado y después los frentes estallan, pero quiero volver sobre ese tema en el siguiente bloque.